El silencio antes de la tormenta. En el mundo del fútbol, pocos nombres despiertan tanto respeto, admiración y nostalgia como el de David Villa. Conocido por su precisión letal frente al arco, su humildad fuera del campo y su sonrisa siempre serena, Villa construyó una imagen pública casi intachable. Para millones de aficionados, era el ejemplo perfecto de equilibrio entre éxito profesional y estabilidad personal. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente preservada, comenzaban a gestarse sombras que nadie, ni siquiera él mismo, habría podido imaginar. Durante años, la vida de David parecía sacada de un guión ideal. Una carrera brillante con clubes como el FC Barcelona y la Selección Nacional de España, títulos históricos, y una familia aparentemente sólida junto a su esposa Patricia González. Juntos habían construido una vida lejos del escándalo, protegida del ruido mediático que suele devorar a las grandes estrellas. Pero las apariencias, como suele suceder, pueden ser engañosas. Todo comenzó de forma sutil. Cambios casi imperceptibles en la rutina diaria, silencios que antes no existían, miradas esquivas que sustituían a las conversaciones espontáneas. David, acostumbrado a leer el juego con una precisión quirúrgica, empezó a notar que algo no encajaba en su propio hogar. Al principio, se negó a darle importancia. Son etapas, se repetía a sí mismo. El retiro del fútbol profesional había dejado un vacío difícil de llenar. Para alguien que vivió durante décadas bajo la presión constante de la competencia, el silencio de la vida cotidiana podía resultar ensordecedor. Quizás, pensaba, todo era parte de esa transición. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Las noches se volvieron más largas. Patricia, quien solía compartir con él cada detalle del día, comenzó a distanciarse emocionalmente. Las conversaciones se reducían a lo esencial. Las risas, antes frecuentes, se volvieron escasas, y aunque no había discusiones abiertas, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible. David no era un hombre impulsivo. En el campo, siempre fue calculador, paciente. Fuera de él, esa misma naturaleza lo llevaba a observar antes de actuar. Y lo que comenzó como una sospecha vaga, empezó a transformarse en una certeza incómoda. Un día, casi por casualidad, notó algo que marcaría un punto de no retorno. Un mensaje. No era explícito. No contenía confesiones ni palabras comprometedoras. Pero había algo en el tono, en la complicidad implícita, que resultaba imposible de ignorar. Un lenguaje que no pertenecía a una simple amistad. El corazón de David latió con fuerza, no por celos irracionales, sino por una sensación mucho más profunda. La traición. Aún así, decidió no confrontar de inmediato. Necesitaba entender. Necesitaba pruebas. Necesitaba, sobre todo, convencerse de que no estaba imaginando cosas donde no las había. Durante semanas vivió en una especie de doble realidad. Por un lado, mantenía su rutina, participando en eventos, entrevistas, apariciones públicas donde su sonrisa seguía siendo impecable. Por otro, en la intimidad, se convertía en un observador silencioso, atento a cada detalle, cada gesto, cada ausencia. Fue entonces cuando comenzó a notar patrones, salidas casuales, que se repetían con frecuencia sospechosa, llamadas que se interrumpían cuando él entraba en la habitación, excusas que, aunque plausibles, carecían de la naturalidad de antes. El nombre de una persona empezó a aparecer de forma recurrente. Al principio, no significaba nada, pero con el tiempo, ese nombre comenzó a adquirir peso. Era alguien cercano, alguien que David jamás habría considerado una amenaza. Y ahí residía lo más doloroso, porque no se trataba solo de una posible infidelidad. Se trataba de confianza rota desde dos frentes: el amor y la lealtad. Las noches se volvieron aún más insoportables. David se encontraba despierto, repasando recuerdos, buscando señales que tal vez siempre estuvieron allí, pero que él, por amor o por ingenuidad, había decidido ignorar. Recordaba los inicios de su relación con Patricia, la complicidad, el apoyo mutuo durante los momentos más difíciles de su carrera.
los sacrificios compartidos. Todo aquello parecía ahora envuelto en una niebla de incertidumbre. ¿En qué momento cambió todo?, se preguntaba. Pero quizás la pregunta más dolorosa era otra. ¿Realmente la conocí alguna vez? La duda es un veneno lento. No destruye de inmediato, pero corroe desde dentro, debilitando cada certeza, cada recuerdo, cada emoción. Y David estaba empezando a sentir sus efectos. Finalmente, llegó el día en que ya no pudo seguir ignorándolo. No fue un gran descubrimiento dramático, ni una escena digna de una película. Fue algo mucho más simple. Y precisamente por eso, más devastador. Una coincidencia que no podía ser casual. Una presencia en el lugar equivocado. Una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. En ese instante, todas las piezas encajaron. Y la verdad, fría y contundente, se impuso. La mujer con la que había construido su vida no era quien él creía. Y la persona involucrada en esa traición era alguien que jamás habría sospechado. El mundo de David Villa, construido durante años con disciplina, esfuerzo y confianza, comenzó a desmoronarse en silencio, sin gritos, sin escándalos, pero con una intensidad emocional que lo dejaría marcado para siempre. Ese fue el comienzo, el inicio de una historia que no solo pondría en duda su vida personal, sino también la imagen que el mundo tenía de él, y la que él tenía de sí mismo, porque a veces las derrotas más dolorosas no ocurren en el campo de juego, sino en el corazón, la verdad que lo cambia todo. El momento en que la sospecha se convierte en certeza no llega con estruendo, sino con una claridad silenciosa que lo transforma todo. Para David Villa, ese instante no fue una explosión emocional, sino una caída lenta, inevitable, como si el mundo que conocía se deslizara bajo sus pies, sin posibilidad de detenerlo. Después de aquella coincidencia que ya no podía ignorar, David dejó de buscar respuestas, porque en el fondo sabía que ya las tenía. Pero aceptar la verdad es muy distinto a descubrirla. Durante días se sumergió en un estado de introspección profunda. No había gritos, ni confrontaciones inmediatas. Solo silencio. Un silencio denso, incómodo, que lo acompañaba en cada rincón de la casa, en cada mirada que evitaba cruzar con Patricia. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, era absoluta. Patricia, por su parte, parecía atrapada en su propia contradicción. Había momentos en los que intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero su lenguaje corporal la traicionaba. La tensión en los hombros, la evasión en los ojos, las pausas demasiado largas antes de responder una simple pregunta. David lo veía todo. Y eso lo destruía por dentro, porque no era un hombre acostumbrado a la incertidumbre. En el campo, cada movimiento tenía un propósito. Cada decisión, una lógica. Pero en su vida personal se encontraba ante un laberinto emocional sin reglas ni estrategias claras. Finalmente, una noche, decidió enfrentar la situación. No levantó la voz. No hubo acusaciones agresivas, solo una pregunta, directa, precisa, imposible de esquivar. ¿Hay alguien más? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Patricia no negó, tampoco confirmó de inmediato, pero en su expresión, en esa mezcla de culpa y resignación, David encontró la verdad que tanto había temido. Sí, esa única palabra fue suficiente para derrumbar años de historia compartida. El tiempo pareció detenerse. No hubo lágrimas en ese instante. Ni de él, ni de ella. Solo una sensación de vacío que lo invadía todo. Como si cada recuerdo, cada momento vivido juntos, estuviera siendo cuestionado en tiempo real. David respiró hondo. No preguntó quién. No necesitaba hacerlo, porque ya lo sabía, y esa era la parte más difícil de aceptar. No se trataba de un desconocido, ni de una aventura pasajera con alguien lejano. Era alguien de su entorno. Alguien que había compartido momentos con ellos. Alguien que había sido recibido en su casa, en su vida, en su confianza. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente, con una voz que apenas parecía suya. La respuesta fue aún más dolorosa. No era reciente, no era un error momentáneo, era algo que había crecido en silencio,
alimentado por encuentros furtivos, conversaciones ocultas y decisiones conscientes. Cada palabra de Patricia era como un golpe seco, pero lo más devastador no era la traición en sí, era la construcción de una doble vida. La capacidad de sonreír, de compartir, de fingir. Mientras todo se desmoronaba en secreto, David se levantó lentamente. No gritó, no rompió nada, no hizo escenas, simplemente salió de la habitación, porque entendió algo fundamental en ese instante. Ya no había nada que salvar. Esa noche no durmió, caminó durante horas, recorriendo calles que tantas veces había transitado sin prestar atención. Pero ahora, cada paso tenía un peso distinto. Cada pensamiento lo llevaba a cuestionarse no solo su relación, sino también su propia percepción de la realidad. ¿Cómo no lo vi antes? La pregunta se repetía una y otra vez, pero quizás la respuesta era más simple de lo que parecía. Porque confiaba, porque amaba, porque creía en la estabilidad de lo que había construido. Y esa confianza había sido utilizada en su contra. Los días siguientes fueron una sucesión de conversaciones inevitables. Patricia intentó explicar, intentó justificar. Habló de sentimientos confusos, de distancias emocionales, de cambios que ninguno de los dos supo manejar a tiempo. Pero para David esas palabras ya no tenían peso, no porque no las entendiera, sino porque llegaban demasiado tarde. La línea había sido cruzada, y no había forma de retroceder. En medio de todo ese caos emocional, apareció otro desafío: el mundo exterior. Porque la vida de David Villa nunca fue completamente privada. Su nombre seguía siendo relevante, su imagen seguía siendo observada, analizada, comentada. Los rumores comenzaron a surgir. Primero, de forma sutil. Luego, con más fuerza. Pequeñas filtraciones, especulaciones en redes sociales, comentarios de supuestos cercanos que aseguraban conocer la verdad. David sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la historia saliera a la luz. Y esa perspectiva añadía una nueva capa de presión. Porque no se trataba solo de enfrentar una traición personal. Se trataba de hacerlo bajo la mirada de millones. Sin embargo, en medio de todo, tomó una decisión. No respondería públicamente. No alimentaría el escándalo. No convertiría su dolor en espectáculo. Era una postura coherente con lo que siempre había sido. Un hombre discreto, reservado, fiel a sus principios. Pero esa decisión no hacía que el dolor desapareciera. Al contrario, lo hacía más íntimo, más silencioso, más profundo. Las conversaciones con Patricia continuaron, pero ya no tenían el objetivo de salvar la relación, sino de entender cómo cerrar un capítulo que había marcado gran parte de sus vidas. Hablaron de su historia, de lo que fueron, de lo que dejaron de ser. Y en algún punto, ambos comprendieron que el final no era el resultado de un solo momento, sino de una acumulación de silencios, distancias y decisiones que nunca se enfrentaron a tiempo. Pero eso no cambiaba lo esencial. La traición había ocurrido, y sus consecuencias eran irreversibles. Una tarde, David regresó a casa después de una reunión. El ambiente era extraño, como si cada objeto guardara recuerdos que ahora resultaban incómodos. Se detuvo en el salón, miró alrededor. Fotos, trofeos, momentos congelados en el tiempo que contaban una historia de éxito, de amor, de estabilidad. Una historia que ya no existía. Y en ese instante, por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo diferente al dolor. Determinación. Porque entendió que, aunque no podía cambiar lo ocurrido, sí podía decidir cómo enfrentarlo. No sería definido por esa traición. No permitiría que ese capítulo destruyera todo lo que había construido como persona. Pero para llegar a ese punto, tendría que atravesar lo más difícil, el proceso de dejar ir. Y ese proceso apenas comenzaba. La caída pública y la reconstrucción interior. El dolor privado es difícil de gestionar. Pero cuando ese dolor amenaza con volverse público, con transformarse en un espectáculo para millones, adquiere una dimensión completamente distinta. Para David Villa, ese momento no tardó en llegar. Lo que comenzó como rumores dispersos en redes sociales, pronto se convirtió en un murmullo constante. Comentarios ambiguos, fotografías fuera de contexto,
fuentes cercanas, que afirmaban conocer detalles íntimos. Todo formaba parte de una narrativa que crecía sin control. Y aunque David había decidido mantenerse en silencio, el mundo no respetaba ese límite. Los medios digitales empezaron a especular abiertamente. Algunos insinuaban una crisis matrimonial, otros hablaban directamente de infidelidad. Nombres comenzaron a circular. Historias incompletas se presentaban como verdades absolutas. Era el precio de la fama, pero eso no lo hacía más fácil. David, que durante años había sido admirado por su profesionalismo impecable y su vida personal aparentemente estable, se encontraba ahora en el centro de una tormenta mediática que no había buscado. Sin embargo, lo más difícil no eran los titulares, era el eco de esos titulares en su entorno más cercano. Amigos que preguntaban con cautela, excompañeros que evitaban el tema, personas que, sin malas intenciones, lo miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. Y, por supuesto, su familia. Porque más allá del futbolista, del personaje público, existía el hombre, el padre. El esposo que ahora tenía que explicar una realidad que ni siquiera él terminaba de comprender del todo. Las conversaciones con sus seres queridos fueron, quizás, los momentos más duros de ese proceso. No había guión, no había preparación, solo honestidad. Y esa honestidad dolía. Las cosas han cambiado. Decía sin entrar en detalles innecesarios, pero las preguntas inevitables siempre aparecían. ¿Qué pasó realmente? Y aunque tenía todas las respuestas, no siempre encontraba las palabras. Porque explicar una traición implica revivirla, y David aún estaba intentando procesarla. En medio de ese caos externo, tomó una decisión que marcaría el rumbo de los siguientes meses. Alejarse. No como una huida, sino como una forma de protegerse. Redujo sus apariciones públicas, canceló algunos compromisos, se distanció del ruido mediático que amenazaba con consumirlo. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba reconstruirse. Durante ese tiempo, comenzó a reencontrarse consigo mismo. Volvió a rutinas simples. Entrenamientos personales, caminatas largas, momentos de reflexión que antes no se permitía por el ritmo frenético de su carrera. Pero ahora, ese tiempo se volvió necesario, porque por primera vez en mucho tiempo, no se trataba de rendir en el campo, ni de cumplir expectativas externas. Se trataba de entender quién era, sin todo lo demás. Y en ese proceso, surgieron preguntas incómodas. ¿En qué fallé? ¿Pude haber evitado esto? ¿Realmente era feliz antes de todo esto? La tentación de culparse es casi inevitable en situaciones así. Pero con el tiempo, David comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, había errores. Sí, había señales que quizás ignoró. Pero la decisión de traicionar no había sido suya. Y eso cambiaba todo. Aceptar esa realidad no eliminaba el dolor, pero sí le devolvía algo fundamental: su dignidad. Mientras tanto, la relación con Patricia entraba en una fase completamente distinta. Ya no había intentos de reconciliación, ya no había discusiones intensas, solo conversaciones prácticas, decisiones sobre el futuro, acuerdos que debían tomarse con madurez, aunque el contexto emocional fuera complejo. Y en medio de todo eso, había algo que ambos intentaban preservar: el respeto. No por lo que eran en ese momento, sino por lo que habían sido. Porque, a pesar de todo, había existido amor. Y ese hecho, aunque doloroso, merecía ser reconocido. Sin embargo, el mundo exterior no siempre entendía esa complejidad. Para muchos, la historia era simple: traición, escándalo, ruptura. Pero la realidad era mucho más matizada. Había historia, había sentimientos, había una vida compartida que no podía reducirse a un titular. David lo sabía, y por eso eligió el silencio. No como una forma de ocultar la verdad, sino como una manera de protegerla de la simplificación mediática. Pero incluso en ese silencio la presión continuaba. Las redes sociales, implacables, se llenaban de opiniones. Algunos lo apoyaban, otros lo cuestionaban. Muchos simplemente consumían la historia como una forma de entretenimiento. Era una realidad difícil de aceptar, pero también inevitable. Y fue precisamente en ese contexto donde ocurrió algo inesperado.
un cambio interno. Porque en medio del dolor, de la exposición, de la incertidumbre, David empezó a sentirse diferente, más consciente, más presente, más fuerte. Incluso, no era una fortaleza inmediata, ni absoluta. Era una construcción lenta, casi imperceptible. Pero estaba ahí. David, y esa nueva versión de sí mismo comenzaba a tomar forma. Una noche, sentado en soledad, revisando viejas fotografías, se detuvo en una en particular. No era una imagen de triunfo deportivo. No era un momento de gloria. Era una foto sencilla, cotidiana, de un tiempo en el que todo parecía más claro. Y en lugar de sentir nostalgia, sonrió. Por primera vez en semanas, porque entendió algo esencial. El pasado no podía cambiarse, pero tampoco tenía que ser borrado. Podía ser aceptado, integrado, aprendido, y a partir de ahí, transformado. Ese fue el verdadero punto de inflexión, no el descubrimiento de la traición, no la confrontación, no el escándalo, sino la decisión interna de seguir adelante, de reconstruirse, de no quedarse atrapado en el dolor. Porque, al final, la historia de David Villa no se definiría por lo que le hicieron, sino por lo que decidió hacer después, y lo que venía a continuación. Sería la prueba definitiva de esa transformación. Renacer entre las ruinas. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como un desgarro. Y hay otros, más silenciosos, que se construyen poco a poco, casi sin que uno se dé cuenta. Para David Villa, el final de su historia con Patricia no llegó con una escena dramática, sino con una aceptación profunda. Todo había terminado. Pero lo que parecía un final absoluto, en realidad era un comienzo. Después de meses marcados por la incertidumbre, el dolor y la exposición mediática, David alcanzó un punto que no todos logran: la claridad. No una claridad perfecta, ni libre de dudas, pero sí suficiente para tomar decisiones sin estar dominado por las emociones más destructivas. El proceso legal de separación avanzó con discreción. No hubo escándalos públicos ni declaraciones incendiarias. Ambos entendieron que ya habían sufrido suficiente como para convertir el final en un espectáculo. Y ese gesto, aunque pequeño, marcó la diferencia, porque en medio de la ruptura, eligieron no destruir lo poco que quedaba en pie. Sin embargo, cerrar un capítulo no significa olvidar. Durante semanas, David se encontró enfrentando los ecos del pasado, lugares que le recordaban momentos compartidos, canciones que activaban recuerdos, objetos cotidianos que de pronto adquirían un peso emocional inesperado. Pero algo había cambiado. Antes, esos recuerdos dolían. Ahora, enseñaban, porque David ya no los veía como pruebas de lo que perdió, sino como fragmentos de lo que vivió. Y esa diferencia, aunque sutil, transformaba completamente su manera de enfrentarlos. En paralelo, su vida comenzó a reconfigurarse. Recuperó proyectos personales que había dejado en pausa. Se involucró más activamente en iniciativas relacionadas con el fútbol, no como jugador, sino como mentor, como referente para nuevas generaciones. Porque si algo había aprendido en su carrera, era que el talento no lo es todo. La disciplina, la resiliencia, la capacidad de levantarse después de una caída. Eso era lo que realmente definía a un deportista y también a una persona. Y ahora, más que nunca, esas lecciones cobraban sentido. En uno de esos eventos, frente a un grupo de jóvenes futbolistas, alguien le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Durante unos segundos, David dudó. Podría haber hablado de lesiones, de derrotas importantes, de momentos de presión extrema en finales decisivas. Pero eligió otra cosa. El momento en que entendí que no todo en la vida depende de ti. El silencio que siguió fue profundo, porque en esa frase había una verdad que iba más allá del deporte. Había experiencias que no se podían controlar, personas que tomaban decisiones que escapaban a nuestra influencia. Y aceptar eso era uno de los desafíos más grandes, pero también uno de los más liberadores. A medida que pasaban los meses, la figura de David Villa comenzó a reconstruirse públicamente. No como el hombre envuelto en un escándalo, sino como alguien que había atravesado una situación difícil con dignidad.
El respeto, que nunca desapareció del todo, regresó con más fuerza. Porque la gente no solo admiraba sus logros en el campo, admiraba su manera de enfrentar la adversidad, sin victimismo, sin ataques, sin necesidad de exponer más de lo necesario. Esa coherencia fortaleció su imagen de una forma inesperada. Pero lo más importante no ocurría en el exterior, ocurría dentro de él. Porque poco a poco, David empezó a sentirse en paz. No una paz absoluta, ni permanente, pero sí una sensación de equilibrio que no había tenido en mucho tiempo. Y en ese estado, se permitió algo que al principio parecía imposible: volver a confiar. No de inmediato, no sin miedo, pero con la convicción de que el pasado no tenía por qué definir su futuro. Las nuevas relaciones, ya fueran personales o profesionales, se construyeron desde otro lugar, desde una mayor conciencia, desde límites más claros, desde una autenticidad que antes, quizás, daba por sentada, porque el dolor, cuando se procesa, puede convertirse en una forma de conocimiento. Y David había aprendido a escuchar más, a observar mejor, a no ignorar señales. Pero también había aprendido algo igual de importante: a no vivir con miedo. Porque cerrar el corazón no es protección, es renuncia. Y él no estaba dispuesto a renunciar a la posibilidad de volver a sentir, de volver a construir, de volver a creer. Una tarde, meses después de todo, regresó a un estadio. No como jugador, no como protagonista, simplemente como espectador. Se sentó en las gradas, observando el juego con una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. El sonido del balón, los gritos del público, la energía del campo. Todo le resultaba familiar, pero diferente, porque ya no era el mismo. Y eso no era algo negativo, era evolución. En ese momento, comprendió algo que quizás siempre estuvo ahí, pero que solo ahora podía ver con claridad. La vida, como el fútbol, no se trata de evitar las caídas, se trata de cómo decides levantarte después de ellas. Y él se había levantado. No perfecto, no intacto, pero sí más fuerte, más consciente, más auténtico. La historia de David Villa no terminó con una traición, ni con un escándalo, ni con una ruptura. Terminó, o mejor dicho, continuó, con una transformación. Porque a veces el verdadero triunfo no está en lo que ganas, sino en lo que logras reconstruir cuando todo parece perdido. Y ese triunfo, silencioso pero profundo, fue el que definió el nuevo capítulo de su vida. Uno que ya no estaba marcado por el pasado, sino por la libertad de escribir su propio futuro.